a través del malestar y la desesperanza, por deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas. Luego se promueven constantes movilizaciones de protesta. Se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y con ello señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes. Finalmente viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. ¿Dónde estamos nosotros, Vicente? Y yo creo que la sociedad ya también se da cuenta de esto. Estamos en las fases donde tratan de ablandar a la sociedad, donde buscan a través de fake news. A mí me parece sorprendente que incluso en todas estas campañas, cualquier cosa que le genera un poco de felicidad a la sociedad, ahí van los medios de comunicación a generar desesperanza, a generar malestar, a generar angustia. Y la vacuna me parece que es un ejemplo de esto, porque a pesar de que había lugares donde había mucho descontrol a la hora de las vacunas, sobre todo a los adultos mayores de 60 años, y que habían largas filas y de horas y horas ahí formados y que tenía que ir la familia hasta con un día de anticipación. A pesar de eso, que generaba cierto malestar momentáneo, cuando el adulto mayor, que podría ser tu padre o tu abuelo o tu tío o algún familiar o algún ser querido, se vacunaba, ya generaba mucha felicidad en la sociedad y todo el mundo estaba pues como muy contento con estas primeras vacunas. Y sacan que hay una vacunación de aire. Entonces empiezan con toda una campaña de desprestigio hacia la vacunación, que no les ha servido, no han generado este malestar que quieren, no han desestabilizado, digamos, de alguna manera el reconocimiento que tiene el presidente López Obrador, pero así con las vacunas es un ejemplo de muchos. Las noticias falsas han abundado, sobre todo en la época de la pandemia, pero en general desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador. Entonces estamos hablando de temas muy interesantes, pero al mismo tiempo que deben de generar conciencia en la sociedad para que esto no ocurra, y básicamente no es deseable que un país le ocurra un golpe blando por lo que ocurre después. O sea, después viene el saqueo total de sus recursos, viene lo que ya hemos vivido con los gobiernos del PRI y del PAN, viene una situación de vulnerabilidad respecto de potencias como Estados Unidos, y por eso también, Vicente, es muy importante lo que hoy mencionó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, y te lo menciono ahorita porque si no después se me va a olvidar, que sí. Estados Unidos no ha respondido la nota diplomática que mandó el presidente el 6 de mayo, cuando fui a la mañanera y le pregunté justamente si estaba enterado de que la embajada de Estados Unidos estaba entregando dinero, recursos a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, y si esto él consideraba que era un financiamiento a los grupos opositores, y el presidente me respondió que sí, o sea que incluso era un intento de golpismo. Entonces el hecho de que Estados Unidos a la fecha no haya, casi un mes ha transcurrido de que se envió esta nota diplomática, no haya respondido, quiere decir que hay intereses mucho más allá de los empresarios, mucho más allá de los expresidentes, porque también hay que ver el activismo de los expresidentes y por qué los expresidentes como Felipe Calderón y como Vicente Fox están tan atemorizados también por qué va a pasar el 6 de junio, pues justamente porque viene la siguiente consulta, que es un ejercicio democrático para preguntarnos si queremos o no que se les investigue y en su caso que se les enjuicie por los crímenes que cometieron durante sus sexenios. Entonces, si tú te das cuenta, todo va concatenando y todo va armándose como un rompecabezas que nos va explicando una realidad y que nos va explicando por qué están tan desesperados, como también tú, Vicente, decías, esta palabra me parece que es la que más cabe, por qué están tan desesperadas estas élites que lo han perdido, pues en parte sus negocios, porque también hay que decirlo, no han perdido todos sus negocios, ellos siguen siendo multimillonarios y siguen tratando desde esta cúpula decirnos carnales y que votemos en nuestro lenguaje, porque ellos creen que además somos ignorantes, que no podemos tener un pensamiento crítico, que podemos ser manipulables, que votemos por sus
propuestas que son el PRI, el PAN y el PRD, que son propuestas añejas del pasado, que solamente han traído corrupción al país, que han traído impunidad, que han traído pobreza, que han traído desigualdades terribles, ¿no? Con el hombre más rico del mundo y las personas más pobres que viven hasta en cuevas en las regiones indígenas de este país. Entonces, me parece que es un momento crucial para todos, que debemos de estar muy atentos a lo que pasa y sobre todo, pues, es cuando nos llaman a tener un voto razonado, pues recordar lo que han significado tanto el PRI y el PAN en el poder, porque recordar nos va a permitir votar en conciencia por lo que realmente requiere la mayoría de los mexicanos. Y a mí me parece que es un momento donde tenemos que estar también muy alertas, porque no es deseable que haya un golpe de Estado en el país, sea blando o sea duro. No es deseable, como no es deseable en ningún otro país, en ninguna otra nación. Entonces, bueno, este Nancy. es el panorama, Vicente. Este reportaje, además, lo traemos en varias entregas. Apenas ayer se publicó la primera entrega, pero vamos a hacer varias entregas de este reportaje a lo largo de la semana, donde vamos a ir viendo cómo se mueve esta maquinaria, dónde están sus actores, quiénes son los actores con nombre y apellido, qué función están haciendo. Y como tú bien decías, Vicente, también hay gente incrustada en el propio gobierno federal, gente que debe de ser ya sacudida, que ya se vaya a su casa, pues o que se junte, ¿no?, con sus verdaderos patrones, que son los que están llamando justamente en este momento y se están quitando las caretas, las máscaras de demócratas para mostrar su verdadera cara. Y su verdadera cara es antidemocrática, es además dictatorial. Ellos sí que buscan que no haya rendición de cuentas, que no haya combate a la corrupción, que sigan los negocios turbios, que sigan estas condonaciones multimillonarias de impuestos a las que estaban acostumbradas en el pasado. Están acostumbrados al amiguismo, a la corrupción, etcétera, y eso se tiene que frenar. O sea, eso en México ya no está para eso, y vamos camino hacia un barranco, y la gente, por eso 30 millones de mexicanos, y eso no se nos debe de olvidar, votaron en 2018 porque eso ya no siguiera pasando en el país. Nancy,